que nos toca, que es la insuficiencia renal. Les hago presente que estas láminas las empleo yo para dictar a diferentes niveles. O sea, de la misma lámina puedo dictarle a posgrado, a residentes, a estudiantes de medicina, de nutrición, etc. Entonces, no todo lo que está en las láminas tienen que aprenderlo ni copiarlo, solamente lo que yo señalo. ¿He entendido eso? Porque hay más de lo que deben tener. Esta lámina de motivación, solamente para que sepan eso. El riñón ahí está. El riñoncito se relaciona absolutamente con todo el organismo de ustedes. Cosa que ni siquiera el cerebro, con ser tan destacado, puede relacionarse con todo el cuerpo. El riñón sí lo hace. O lo hace directamente o lo hace denunciando lo que ocurre en esos tejidos. La explicación es muy sencilla. Realmente el riñón no se relaciona directamente con el músculo, con el hepatocito, con el neutrófilo, etc., sino se relaciona con las células. Entonces, el agua que rodea una célula, esto que pongo acá con rojo, tiene que ser constante en volumen y en composición, o sea, en cantidad de agua y en iones. Estando el agua que rodea esta célula en iones, en pH y en volumen constantes, recién esta célula, esto que pongo acá, puede polarizarse y trabajar. O sea, la vida de una célula depende de que este entorno esté normal. ¿Y quién mantiene el entorno? El riñón. Eso explica por qué cuando el riñón está enfermo, están enfermos los ojos, la piel, los riñones, el intestino, todo el cuerpo. Porque el riñón regula el medio interno que rodea absolutamente a todas las células. Y si no está bien ese medio interno, las células no están bien. De hecho, como regalo para su clínica, es uno de los pocos enfermos que usted de lejos puede decir eso es un renal. Usted de lejos nos brinda no decir eso es un infarto, ese es una hepatitis. En cambio el riñón sí, porque se le ve al tipo. No hay parte que usted le vea que está bien a un renal crónico. Esta es la explicación, que el riñón regula absolutamente todas las células a través del medio interno. Esa es la explicación inicial. Me dice que avance con esta de acá. Hasta una premisa en medicina en general, y en el riñón en particular, es la siguiente. Todo líquido que ingresa al cuerpo humano o todo líquido que egresa del cuerpo humano lo hacen básicamente al extracelular y al agua plasmática. O sea, teóricamente ese es el axioma médico. Todo líquido que entra o sale del cuerpo humano, entra o sale del líquido intersticial y del plasma. Ahora, hablando ya en forma práctica, por ejemplo, si yo vomito, el agua que vomito procede del intersticio y de la sangre. Si yo orino, la orina procede de la sangre y del líquido intersticial. Cuando sudan los que hacen ejercicio, procede de la sangre y del intersticio, no de los adipocitos. Repito, toda agua que se moviliza rápidamente entra o sale solamente de estos dos espacios. Esta premisa es de la mayor importancia por lo siguiente. El agua corporal, me dijo que avance con esto. El agua corporal conforma casi toda la sangre, maldita sea. Casi toda la sangre, de tal manera que podemos hacer una analogía. A mayor agua, mayor volumen de sangre, o sea, mayor hipervolemia. Y a menor agua, menor volumen de sangre. Hasta acá nomás cuál sería la importancia de este mismo concepto. Todo el líquido que entra o sale de estos líquidos. Y todo líquido que sale, entra o sale de estos líquidos. Y estos líquidos conforman el volumen de sangre. Aplicación del conocimiento. El riñón vive exclusivamente con sangre. Fíjense, el riñón pesa apenas 250 gramos. Sin embargo, recibe la cuarta parte del gasto cardíaco. Para que entiendan, es como si la cuarta parte del sueldo de su papá la agarrara usted. O sea, el riñón agarra la mayor cantidad de sangre en relación a otros organismos. No será por gusto, ¿no? Será para que trabaje la sangre del riñón. Fíjense que recibe más sangre que el cerebro, más que el hígado.
Esa es la importancia del riñón. Ahora, si el riñón no recibe sangre, no puede trabajar, aunque esté sano. Un ejemplo, la delegada que tanto me friega. La atropella un carro y pierde sangre, niñita, pierde 2 litros. El riñón se hace insuficiente. Pero si está sano su riñón, como estamos enseñando, el riñón trabaja con sangre. Si no hay sangre, no trabaja. Entra en insuficiencia. Si entra en insuficiencia, la persona puede que no se recupere, va a quedar con insuficiencia. Esa es la importancia de ese conocimiento. Luego tenemos, me ha dicho que adelante con cuál maldita sea con este. Ahí está. El agua tiene el mayor soluto, que es el sodio. Y podemos hacer otra analogía. A mayor sodio, mayor agua, mayor sangre. A menor sodio, lo contrario. Pues, ¿quién repercute al final de la línea? Fíjense ustedes, si hay mayor sodio, menor sodio, el riñón. Si hay menor sodio, menor agua. Si hay menor agua, menor sangre. Si hay menor sangre, menor trabajo el riñón. Pues es una línea directamente proporcional. No tiene ni qué pensar, solamente asociar. Sodio es a agua, agua es a sangre, sangre es a riñón. Ahora si ya se explican por qué, por ejemplo, vamos a suponer un panadero que está trabajando en el horno desde las 3 de la mañana hasta las 7, porque a las 7 puede tener un 5, un mareo, alguna cosa. Porque el agua que ha perdido sudando procede de la sangre intersticio. Si ha perdido la sangre, el riñón ha recibido menos. Si ha recibido menos, puede tener problemas a las 7 de la mañana. Esa es la explicación sencilla. Luego, además del sodio, tenemos otro ion que es importante. El potasio no está en tanta cantidad como el sodio. El sodio es acá afuera. Hemos hecho la analogía para no estar explicando cada rato. Esto que está con luz es una célula. Lo que está por fuera... esto es muy humano esta cosa. Lo que está por fuera acá es el líquido, ¿no es cierto? Estábamos bien. Entonces decíamos que lo que predomina acá fuera de las células es el sodio, 142 miliequivalentes por litro. Pero dentro de la célula lo que predomina es el potasio. Dentro de las células el potasio tiene una cantidad de 150, 160 miliequivalentes. Y es indispensable para que cualquier célula del cuerpo humano trabaje bien. Nos interesa en particular la célula cerebral y la célula cardíaca. Sin embargo, el potasio acá afuera, miren ustedes, solamente hay 4.5. Noten que acá hay 154 y acá hay solamente 5. O sea que hay un gradiente que impulsa al potasio a abandonar las células. Eso lo hace menos negativa a la célula y le permite que se despolarice. Solamente esa cantidad de iones. Pero el problema es, ¿quién mantiene, profesor? Este potasio está bajo acá porque acá está muy alto. El riñón. Ya ven que si el riñón no trabaja bien, el potasio puede alterarse en menos o en más. Y va a repercutir en todas las células, pero nos interesa médicamente 2 o 3 células que son trascendentes. El corazón, la fibra cardíaca y la neurona. Entonces, en el caso del corazón, se mide a través del electro y se ve claramente que cuando hay poco potasio, miren, la onda T se dirige hacia abajo. Y cuando hay mucho potasio, la onda T se dirige de forma picuda hacia arriba. Y repito, si el potasio está alto o bajo, el corazón va a fallar en su función. Comparen al potasio con un buen padre de familia. Si hay un buen padre en la casa, la célula trabaja bien. Pero si no está el padre, le abandonar la casa, o sea, hipopotasemia, trabaja mal la célula. Y lo contrario, si en la casa mete usted 2 amantes, peor todavía, la casa se vuelve lo que igual es en la célula. Cuando hay mucho potasio o poco potasio, no trabaja. Pero no se olviden que este 4.5 lo mantiene el riñón, mediante un recambio que vamos a ver más adelante. Esta lámina es para subrayar la importancia de la cantidad de sangre del riñón. Vean acá una línea continua y vean este vaso sanguíneo. Esta línea continua representa el volumen normal que recibe un riñón. O sea, el riñón recibe normalmente 1500 centímetros, más o menos 500 por minuto. Con eso vive el riñón y puede trabajar, cumplir sus funciones, sus 9 funciones. Pero ¿qué pasa, miren ustedes, si el riñón hace este problema? Se achica su diámetro de los vasos, recibe menos, y si se amplía, recibe más. Esto es justamente lo que pasa a diario con las personas, noten. Cuando uno se levanta, inmediatamente aumenta la actividad simpática y aumenta el sistema de angiotensina.
las dos cosas producen una enérgica vasoconstricción, o sea, ni uno se levanta, ni las arterias como se vuelven mucho más angostas. Entonces mi riñón que estaba recibiendo 1200, cuando yo me despierto comienza a recibir 600, 800, entraría yo en insuficiencia renal. Pero los mismos estímulos que causan esta vasoconstricción BC causan estímulo de unas células de Bowman, no de Bowman, sino de Bowman, la médula renal, que liberan prostaglandinas, la GI2 y la GE2, que son vasodilatadoras. Ahora miren esta vasodilatación. Entonces normalmente vivimos de esta combinación, vasodilatación versus vasoconstricción. Importancia de este conocimiento. Un gran porcentaje de insuficiencias renales, sobre todo agudas, son por usar estos AINES, antiinflamatorios, no esteroideos. Una de las funciones del AINES típica, con mayor o menor potencia, es inhibir la síntesis de prostaglandina. Entonces se toma AINES para un dolor de muelas, un dolor de huesos, los abuelos, por ejemplo, y les calma el dolor, pero además el AINES evita esta síntesis. Si no hay esta síntesis, no hay vasodilatación. Si no hay vasodilatación, predomina la vaso y entra en insuficiencia la persona, sobre todo si son viejos o son enfermos renales. Eso explica por qué entra tanto al hospital insuficiencias renales por uso de AINES. No hará muchos meses, tal vez 9 meses, vino una señora de Cajamarca. Como toda peruana, sacavueltera, ella y su familia, cuando vieron que la receta del médico se parecía mucho de un mes a otro, inteligente empezaron, ¿para qué vamos a pagar consulta si el doctor me receta lo mismo? Entonces ya no iban a la consulta, repetían la receta que era un antiinflamatorio para los huesos de la viejita. Pero por ahí le dolió más el hueso a la vieja, mejor aumento la dosis. Aumentó la dosis y vino acá muriéndose con insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Entonces es un ejemplo para graficar esta enseñanza, que el riñón vive con sangre, que el uso de cualquier sustancia que evite prostaglandinas pone al riñón a expensas de la vasoconstricción. Si a esto le agregan que el riñón pierde uno a partir de los 40 años, uno de trabajo, o sea, cada vez trabaja menos. Una persona de 60 años trabaja 20 menos que un riñón de una persona de 40 años. A partir de los 40 cada año se pierde uno de función. Entonces imagínense una abuela que tiene 80 años, su riñón trabaja 40 menos. Si encima le agrega vasoconstricción, de acuerdo, la abuela se complica con eso, pues hacen insuficiencia renal. Muy bien. Concepto e importancia de la insuficiencia renal aguda. ¿Tienes alguna idea, delegada, qué es insuficiencia renal? Pues están con mis copias, mira. ¿Qué dices? Insuficiencia renal. Bueno, insuficiencia en sí consiste, creo, en la falla o falta de alguna función del riñón. No completa la fisiología normal que... Bastante bien. Que usualmente hace... ¿Dónde está tu galán, el que te ayudó? ¿Dónde está tu galán, el que te ayudó a los enchufes? ¿No está? Ahí está. ¿Sabrías cuáles funciones son o no? Lo que ella dice es que cuando hay insuficiencia, alguna de las funciones. No ha dicho cuántas son, pero ha dicho que algunas fallan. Y efectivamente, algunas fallan, no fallan todas. ¿Cuáles? ¿Ah? Esa no es función, es mecanismo. El filtrado, reabsorción, secreción son mecanismos. Las funciones son, que les he enseñado, 9. Su compañero que está agarrando la boquita, ¿de pica o es de maricón? No, porque me está hablando y me está así. ¿Y a qué dice cantoncito? ¿Qué funciones crees que se alteran? Creo que no recuerdan las funciones del riñón. A ver, las chicas siempre recuerdan cosas. Tú, ¿La formación de orina? La última función ha dicho. Ya, la función de orina. ¿Otra tu niña? Nosotros son 9 funciones, mamita, ¿cómo no vamos a saber? Si no saben las funciones del riñón, como lisura, vamos a saber la insuficiencia renal. Tiene lógica lo que yo les digo. Si no, sería de memoria. Yo hablo y ustedes están memorizando. ¿Qué dice niña? La diuresis. La diuresis es lo mismo que lo otro. ¿Tú? Estoy señalando al estudiante, tú. ¿Qué dice? ¿Otra función? La absorción.
Es mecanismo también, lo acabo de decir ahorita, mira, pero ni siquiera oyen lo que el profesor les habla. Tú no eres mujer. Mira, ya le hablé. Esa niñita de atrás que se esconde, otra función. Otra niña, función. Función hormonal. La función endocrina es una de las funciones del riñón. Receptores Ya. ADH, ¿Los receptores qué? para ADH, FTH. La función hormonal tiene receptores para algunas hormonas, pero más importante es que el riñón, niñita, produce 2 o 3 hormonas. ¿Cuáles son? Ella está pues también en su turno ya. Bonito tocito panda de acá de tu chonca. ¿Estudia también? No estudia. Nada, como tú no estudias ni miércoles. La otra niña. ¿Cómo no va a ser importante, jóvenes? ¿Se acuerdan que le dije que usted ve a un enfermo renal y lo mira y dice enfermo renal? ¿Qué dices tú, chiquita? ¿La presión arterial? Regula la presión arterial, sería uno de los mecanismos. Han dicho uno solo. Entonces copien pues la función del riñón. Regulación del agua y de los electrolitos. 2 funciones. Regula el pH. 3 funciones. Corregula la presión arterial. 4. Elimina metabolitos. Mejor corríjame, elimina catabolitos del metabolismo de la persona. Elimina catabolitos. ¿Estamos cuarta, quinta, sexta? Bueno, la que sea. Elimina, otra función, catabolitos proteicos. Otra función, la que dijo la niñita, función endocrina, donde destaca con mucho que produce por lo menos 3 hormonas. La eritropoyetina, que forma sangre, el 1,25-dihidroxicolecalciferol, vitamina D3, las prostaglandinas GI2, GE2. También tiene función metabólica, sintetiza o cataboliza algunos productos, sobre todo interesa que sintetiza NH3, NH4, sintetiza estas mismas prostaglandinas que hemos dicho. Sintetiza también bicarbonatos, como no. Y un dato que seguramente ya lo han olvidado hace años que no lo saben. El único órgano que hace neoglucogénesis es el hígado. Pero cuando hay estado de emergencia máxima, el riñón entra a ayudarlo. Y hace neoglucogénesis a partir de aminoácidos, no a partir de lipólisis. Con lo cual empobrece más a una persona. Imagina que le saque los aminoácidos de la sangre para formar azúcar. Y recién la función que han dicho por ahí, como consecuencia de estas funciones, forma orina. Entonces la pregunta sería nuevamente con la delegada, como ya comencé. Para eso sirve la delegada, para que te alcance la lista, para que te llame por teléfono y para fregarla. Delegada, a ver si te animas a decirnos, de estas 9 funciones, las han copiado, ¿cuáles se van a alterar en la insuficiencia renal aguda? Creo que es la eliminación de carbohidratos proteicos. Eliminación de catabolitos proteicos. De una vez dile cuáles son los 4 catabolitos proteicos que se alteran. Catabolitos proteicos. La urea. La urea, La creatinina. la creatinina, El ácido el ácido úrico úrico. y NH3, NH4. Muy bien, esos catabolitos los chotea el riñón. Entonces, cuando el riñón está mal, los retiene en la sangre. Y estos catabolitos proteicos, miren ustedes para que aprendan, se degradan en subproductos más tóxicos. Entonces, ahora se explica por qué el riñón, cuando está enfermo, da cualquier molestia. Vamos a poner un ejemplo. Piensa un síntoma, cualquiera que se te ocurra, el que sea. Da fiebre, da otro síntoma, da diarrea, da otro, da vómitos, da otro, mal aliento, da otro, se cae el pelo, mareos, cualquier cosa del riñón. La explicación es esta, que los catabolitos proteicos que no ha eliminado, en la sangre se degradan, se transforman en productos tóxicos que ingresan a las células y las alteran. O sea, se autoenvenena el cuerpo humano a partir de urea, creatinina, etc. Sobre todo urea y creatinina. Muy bien.
Comenzamos entonces. Definición. Ya hemos hablado de qué es riñón, su medio interno, sus funciones. Ahora definición. Se trata de una situación aguda, o sea, una situación de días, semanas, no más, para que sea aguda, en la cual se alteran dos cosas. La diuresis es inadecuada. La mayoría de libros jóvenes mencionan de que el paciente con insuficiencia renal orina poco. Esto es cierto, pero es la mayoría de personas renales, todos no. O sea, de cada 100 enfermos renales, 70, por ejemplo, orinan poco, pero hay otro grupo de pacientes que no orinan poco, orinan normal o orinan más todavía de lo normal, poliurias. Entonces, ¿cuál es la definición de insuficiencia renal respecto a la diuresis? Que es inadecuada. No corresponde a la ingesta de la persona. Si la persona ha tomado, por ejemplo, 1 litro, no puede orinar 3 litros. Si ha tomado 1 litro, no puede orinar media taza. Tiene que orinar lo que está tomando al día. Es el balance que hace el riñón de los líquidos que entran y salen. Entonces, cuando la diuresis no corresponde al estado de la persona, hablamos de insuficiencia renal. Noten que la diuresis, ahí está, la alteración de la diuresis que es inadecuada y puede ser oliguria, poca orina. Pero miren esa admiración. Tú sí sabes, delegada, qué significa admiración de mi lámina, ¿no es cierto? Sí. ¿Significa? Que viene en el examen. Que Es viene en el importante. examen. Pues miren ustedes, las oligurias, la etapa más clara de la insuficiencia renal, puede demorar horas. Esta niña de rojo, ¿cómo te llamas? Yanelita. La Yanela entra en insuficiencia, por ejemplo, a las 8 de la noche y deja de orinar 6 horas, pero en la mañana se levanta ya orinando. Le pasó desapercibida la oliguria porque puede ser muy breve, durar horas. Entonces no siempre van a recoger ese dato en la historia clínica. Incluso hay personas que se pasan todo el día sin orinar porque no les gusta, tienen miedo en la calle, etc. Y en esas horas están haciendo una oliguria de tipo patológico. Los datos generales para hablar de oliguria son 400 centímetros al día, 17 a la hora o menos de 1 centímetro cúbico en 1 minuto. O sea, cuando orinan menos de 400 en el día, menos de 17 en 1 hora o menos de 1 centímetro en 1 minuto, sospechamos en forma práctica que puede haber insuficiencia. La pregunta sería para el enamorado de la delegada, que apuesto ya sabe quién es. Mira, yo no lo he mencionado y levanta la cabeza. Si algo tiene. ¿Y por qué levanta la cabeza entonces? Ya, delegado, subdelegado. Estamos viendo entonces la pregunta primera sobre oliguria. Cuando un riñón te presenta 400 de orina, tú dirías que está orinando poco, poquísimo, casi nada o normal. Poco, poquísimo, casi nada, normal. Está orinando poco. ¿Qué dice tú que me miras, caballero? Poco, poquísimo, nada o normal. Nada dice. Muy poco piensa, ¿no? Bueno, es bueno que sepan esto. Mi ejemplo bien clásico para que entiendan rápido es esto. Cuando ustedes tocan el salero de su casa, lo tocan que está con agua adentro. ¿Está orinando el salero? Pregunto yo, ¿está orinando o no? Entonces el agua no tiene que ver siempre con un riñón. El agua la retienen los solutos. Y los solutos que pasan por riñón salen por riñón arrastrando agua. No es el riñón que está orinando. 400 ya es la insuficiencia máxima del riñón, ahí no está trabajando en nada. Son los solutos que salen arrastrando su agua propia por osmolaridad. Entonces 400 no es que está, ay, mi mamá está orinando poquito, no está orinando poquito, está con insuficiencia renal. Estos volúmenes de 400 o menos son ideales para las suegras, ¿no? Para que se mueran las viejas. ¿Sí? Pero miren ustedes, la diuresis también puede ser oligoanúrica, o sea, ya no orinar nada en absoluto. Esto generalmente se presenta cuando hay obstrucciones, tumores. Vamos a dejarlo a un lado porque es muy claro que la persona no orine porque tiene pues un tumor en la vejiga, en los uréteres. Pero miren la última, puede haber poliurias hasta en un 40% de pacientes. O sea, orina más de lo adecuado. Ha tomado en el día, por ejemplo, 1 litro de agua y orina 2 o 3 litros. ¿De dónde salen? De que el riñón no está reteniendo bien agua.
Entonces la poliuria también puede ser un signo de insuficiencia renal. Y vamos al otro ítem ahora. Retención de catabolitos proteicos, ya lo dijo la delegada, retención de urea, creatinina, etcétera, pero en forma inexplicable de delegada. Mira, vamos a suponer que tu galán, ese es Micho, mejor otro, búscate otro. El otro que te buscas, te convida una parrillada y te comes 4 churrascos. Al día siguiente la urea, que procede del metabolismo de proteína, le aumenta de 40, que era normal, a 50, 60. Pero no está el riñón enfermo, o sea, no está reteniendo urea. Lo que pasa es que está comiendo mucho proteína y produciendo mucha urea. Ahí se explica la urea, es explicable. Pero en cambio acá, esta joven de adelante, la primera fila, no ha comido nada de carne, es vegetariana. Cuando le hacemos dosaje de urea, le sale 70. Ese exceso de urea, ¿dónde sale? De un riñón que no está filtrando la urea normal. Pero cuando la urea no es explicable, hablamos de insuficiencia renal, pero cuando es explicable no se habla de insuficiencia renal. Un caso más. El joven del peinado raro. Ya sabías que eras tú, ¿eh? Levanta la colita, sube y mismo. A ver, con este joven otro ejemplo ponemos. Si tú tienes una úlcera y estás preocupado, primero porque a tu enamorada no le viene la regla, son ejemplos nomás para amenizar la cátedra, y encima porque tu enamorada es free player y sangras de una úlcera, ¿cómo estaría tu urea? ¿Baja, alta, normal? Será un sangrado, pero el intestino, el estómago digiere las proteínas de la sangre, las asimila y se transforman en urea y aumenta tu urea. Tu riñón está sano, pero aumentado por un exceso de sangre digestiva, por ejemplo. Entonces, cuando no se explica el origen de la urea, decimos acá hay insuficiencia. De hecho, hay un cuadro con estas excepciones a la regla, del cual va a venir preguntas seguramente. Sí, entonces vemos el concepto, la importancia, la definición y los dos grandes parámetros. Cuando se altera la diuresis en forma inadecuada y cuando hay retención de catabolitos en forma inexplicable. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Son los parámetros. Ahora, las otras funciones se podrían alterar, pero en la fase aguda no se nota eso ni en la clínica ni en los análisis. Por ejemplo, la joven dijo que el riñón formaba eritropoyetina. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto vive un glóbulo rojo? O sea, hasta dentro de 120 días no se va a notar que no hay eritropoyetina. Pues. Porque la sangre está normal, no porque está trabajando el riñón, no por los glóbulos rojos que están viviendo desde el día anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cosas que no... La vitamina D, el hueso tiene metabolismo muy lento. Ya está alterado, pero no se manifiesta. En cambio, en la crónica, siempre el enfermo tiene o anemia o osteopenia, siempre. De hecho, no existe enfermo renal sin que tenga enfermos los huesos y la sangre, el crónico, pero el agudo no. Entonces, repito, en agudo lo que tenemos que ver es la diuresis, uno, y ¿cómo se llama? Y los catabolitos proteicos. Con la diuresis, el agua tiene solutos, se alteran algunos solutos en forma trascendente. Para ustedes, para su conocimiento de futuros renales, interesa que se altera el hidrógeno para generar acidosis o alcalosis, si los retiene acidosis, si los bota mucho alcalosis, y se altera el potasio, dando hiperpotasemias o hipopotasemias. Las dos son incompatibles con la vida. Bien, ahora a ver si me acuerdo esta de acá. Esos volúmenes de seguridad son valores prácticos que se dan. 400 en un día, 40 en una hora, 1 en un minuto. Valores prácticos. Cuando el riñón no orina más de eso, se sospecha, se acepta que podría haber insuficiencia. Finalmente tenemos acá a muchos alumnos cuando hablo de funciones, hablo de esto de acá de filtrado, de absorción y secreciones. Esos son mecanismos, no son funciones. Las funciones son las 9 que les he dictado. Luego decimos la causa de que el riñón esté enfermo puede estar antes del riñón, insuficiencia renal aguda prerrenal. Por ejemplo, la hemorragia que le puse a mi delegada. La hemorragia ocurre antes de que la sangre entre al riñón.
Como entra poca sangre, el riñón entra en insuficiencia aguda pre-renal. Puede que el mismo riñón, los glomérulos tengan alguna enfermedad, una nefritis, por ejemplo, insuficiencia renal aguda, renal. Pero puede que esté bien la sangre que le llega, esté bien el riñón, pero está mal la salida, este drenaje, insuficiencia renal aguda, post-renal. O sea, las causas son antes, en o después del riñón. La más frecuente con mucho es esta, las prerrenales. Cuando les hablé de los AINES, ¿es una pre, es una renal o es una postrenal? ¿Sí? ¿La vasoconstricción a dónde es? ¿Antes del riñón? Antes del riñón, qué curioso. A ver. Ahí está. Esta vasoconstricción, jovencitos, esta. Ocurre antes del riñón. Esa es novedad. El riñón es el órgano más vascularizado, que tiene más vasos. Entonces, si hay vasoconstricción, él es el que tiene más vasoconstricción. Sería una causa renal. En cambio, la hemorragia de ella sí es prerrenal. Se causó antes de que entrase en el riñón. Luego tenemos estos porcentajes de este autor Merrin, los pone en números como para no olvidarnos nunca. Miren, la causa más frecuente es la hipoperfusión prolongada, o sea, cuando le falta sangre al riñón, en una forma más o menos de horas, días. La mitad de insuficiencias reconocen esta causa, la mitad de insuficiencias, esta. Otra causa parecida son las afecciones de la nefrona, que pueden ser externas o endógenas, son casi también un 45%, y las vasculares intersticiales son un 5%. Sin embargo, acá dice, ¿ve? Subrayar bien, acá dice, resultante final, subrayar bien a los estudiantes de medicina en particular, a lo de la vía real, porque de la San Martín no tienen cura, o sea, para ustedes. La membrana basal, que es de donde se reproducen las células para que la nefrona pueda tener vida, puede dañarse en forma reversible o irreversible. ¿De qué depende eso? De una buena historia clínica. Si el paciente o el interno o el médico joven no hace una buena historia, hasta que le haga una buena historia pueden pasar horas y en esas horas el riñón se vuelve irreversible. O sea, llegó sanable el paciente delegada, pero como no hace una buena historia, hasta el día siguiente que se dan cuenta mandan a otro a hacer la historia, pero ya avanzó la insuficiencia renal. Porque la insuficiencia está en función del tratamiento precoz. Para hacer tratamiento precoz tiene que haber primero diagnóstico precoz. Y para haber diagnóstico tiene que haber una buena historia. Y para una buena historia tiene que haber un buen estudiante. Por eso que no dejamos que la San Martín haga historias clínicas. Una peste eso, ¿no? ¿Saben que me invitaron a ser profesor de la San Martín? A un médico que trabajaba al lado mío en Alfonso Ugarte, lo mataron los estudiantes de la San Martín. Entonces yo con el carácter que tengo, yo a la San Martín estaría muerto hace tiempo, chifo. No les acepté. Son muy degeneraditos. Este era un profesor, miren ustedes, les cuento, que era el jefe de anatomía. Y salió con un alumno, él jalaba de año cada ciclo 100, 200 alumnos, y hacían un ciclo de verano pagando $120, $150, y los aprobaba. Eso era un platal. Entonces el delegado que hacía esto, un alumno, con esa plata que tenía una mensualidad, porque ganaba más que un médico, se casó, tenía mujer, hijos, tenía todo. Hasta que un día el rector lo llamó a ese profesor y le dijo: profesor, lo vamos a ascender, va a ser usted secretario de la facultad, pero tiene que dejar la cátedra. Dijo bestial, porque era un ascenso para el doctor pues, al anatomista. Llamó al estudiante y dijo: ¿sabe cosa? No, le dijo el estudiante, usted no puede dejar la cátedra, yo vivo de eso, tengo mi mujer, hijos, todo. ¿De qué voy a vivir? Entonces el médico se hizo loco, es tu problema. Él mandó a un estudiante a su consultorio. Llegaba a las 9 de la noche, la enfermera, la secretaria, dijo: doctor, ya me voy, ahí quedan 2 pacientitos, ya nada más fulana. Al día siguiente, cuando van a verlo, estaba muerto, con una inyección en el cuello y no en el brazo. ¿Quién lo mató? Estudiante de la San Martín. ¿Qué les parece? Ya la termino con un adorno para que se sientan ustedes más troncos. Cuando vino acá la primera interna, que nos mandó la San Martín,
Fue genial, la chica modosita pero nerviosa. Y estaba el paciente ahí echado en coma, pues. Y dijimos, ¿qué hace con un paciente en coma? Ahí tiene. La chica lo miró de un lado. Era una médico mirando, lo miraba bien bacán. Ya, doctor, le hago una historia clínica, le pregunto. Nos quedamos todos mirando, ¿cómo le preguntas si está en coma el paciente? Y insistí en que le iba a hacer preguntas al paciente. Estando en coma, miren ustedes, por eso que no me gustan esos chicos de San Martín. Si ustedes tienen enamorado, bótenlo. De ahí no salen buenos niños, salen porquerías. Mira cómo te defiende la risa ese que... O sea, tú eres el mejor candidato. Mejores genes, ¿no? A ver. Otra lámina más. Y vamos más rápido. Esta es la fisiopatología. Se le llama necrosis tubular en los libros en una forma genérica porque es el nombre que hace 100 años se encontró al microscopio, cuando recién aparecían los microscopios. Se estudiaba en las biopsias y se veía, en la necropsia, disculpen, se veía necrosis en los túbulos. Y se pensó que toda insuficiencia tenía necrosis. De ahí quedó el nombre, digamos, como un apelativo, pero no es cierto. Todas las insuficiencias no cursan con necrosis. Es más, les he enseñado que cuanto más temprano el diagnóstico y no hay necrosis, el riñón se va a regenerar. Bien. Sin embargo, los cambios son precoces. Acá estoy mareado con esto, niñita. Los cambios son precoces y constantes. O sea, siempre hay estos cambios y siempre son rápidos. Por eso que la historia debe ser temprana. Los primeros cambios son los cambios hemodinámicos. A. B. Hay retrodifusión no selectiva. Y C. Se obstruye la luz de los túbulos renales de la nefrona. Comenzamos con la primera. ¿Qué cambios hemodinámicos hay? 1. Hay vasoconstricción de la arteriola aferente. Si se cierra la aferente no va a haber filtrado glomerular, pues. La segunda afección es que se redistribuye el flujo de sangre. Normalmente, le pregunto a la niña de atrás, tú señorita, tú, normalmente ¿a dónde llega más sangre? ¿A la corteza o a la médula? Exactamente, eso es en la San Martín de Porras, olviden esa respuesta que es anormal. Normalmente llega más sangre a la corteza. De los 1500 que te he dicho, llegan más de 1000 a la corteza. Y a la médula, que es bastante, apenas llega sangre. Eso es lo normal. Pero miren lo que dice ahí, ¿ve? Se redistribuye. Ahora le llega más sangre a la médula y menos a la corteza. Eso tiene una función básica. En la médula están las nefronas de asa larga, las cuales están construidas para reabsorber agua exclusivamente. Entonces, como la persona está con poco volumen de sangre, trata de chapar el agua que puede para que le aumente la volemia y el riñón pueda trabajar un poquito. Esa es la idea del cuerpo humano, al hacer que se invierta la distribución de sangre, permitir la mayor reabsorción de agua. ¿Qué hace cuando llega la delegada, el que me muestra el ejemplo sangrando? Los primeros del médico pongan un suero a toda velocidad. El suero es agua. Ya el riñón se preocupó de eso, absorbiendo más agua a través de las nefronas de asa larga en la médula, cambiando la cantidad de sangre. Pero ahí viene un pero. ¿Dónde hay más nefronas? Tú misma, niñita, que hablaste para que te reivindiques tú. ¿Dónde hay más nefronas? ¿En la médula? En la corteza. Otra vez falló. En la corteza, jóvenes, por cada 8 nefronas de la corteza hay una en la médula. Las nefronas de esa larga son pocas, niñitas, solamente sirven para resolver agua. En cambio, la de la corteza, que son las abundantes, ¿sabes cuántas nefronas tenemos, niña? 2 millones. De 2 millones, el 90% de las nefronas están en la corteza. ¿Y para qué sirven? Para cumplir las 9 funciones que les he mencionado y formar orina. Pero si no está llegando sangre a la corteza, la pregunta se cae madura. Tú que me miras, ¿qué apellido tienes? Amoretti. Amoretti. ¿Habrá orina o no habrá orina? Si no está llegando sangre a la corteza. ¿De dónde? Si no se forma orina. Estamos diciendo que la cantidad de nefronas de la corteza forman orina y no le llega
Sangre con qué lisura forman orina. ¿Está claro el raciocinio, verdad, jóvenes? Eso explica entonces qué pasa con la vasoconstricción baja infiltrante, con la redistribución no le llega sangre a la corteza, por lo tanto no hay orina. Ahora, hay un sistema de células que es el sistema del aparato yuxtaglomerular. Cuando choca la arteriola aferente con el tubo distal, conforman un aparato que se llama aparato yuxtaglomerular, está al lado del glomérulo. Este aparato sensa tres cosas. Una, ¿qué sensa, caballero? ¿Tú? ¿Para qué sirve el aparato? ¿Es un sensor de qué? Tú. Bajo sodio, bajo volumen y baja presión arterial. Entonces, cuando ocurre cualquiera de estos tres eventos, se activa este sistema. Y este sistema lo que forma es renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace la angiotensina? Vasoconstriñe, cierra los vasos sanguíneos para aumentar la presión que está baja. ¿Y qué hace la aldosterona? Jala sodio y el sodio jala agua para recuperar el volumen de sangre. El sistema es salvavidas, pero cuando no hay hemorragia, más bien nos hace daño porque es potente vasoconstrictor. Acá en este momento un ejemplo para que vean la importancia de este sistema. Muchas madres de familia están paraditas todo el día en la cocina. Están paradas, pero el corazón sigue latiendo, por lo tanto la sangre sigue saliendo y llegando a las piernas. ¿Están de acuerdo o no? Pero ella no se está moviendo, o sea, la sangre está llegando, pero no sube. ¿Por qué no sube? Porque como los músculos no se mueven, está parada nada más, no hay bisatergo. Si no hay bisatergo, la sangre no puede subir y comienza a quedarse en las piernas. Entonces, de 5 litros que tiene una persona, se le queda 1 o 2 litros en las piernas. La pregunta se cae madura. Tú, niñita que nunca me miras, si la sangre está retenida en las piernas, ¿le está llegando más o menos sangre al corazón? Si le llega menos sangre, ¿su gasto cardíaco es más o menos? Si es menos el gasto cardíaco, ¿el riñón recibe más o menos? Si recibe menos, ¿orina más o menos? Miren ustedes, la madre de familia comienza en ese momento a fallar su riñón por estar 4 horas paradas. Y se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina contrae los vasos para que suba un poco la presión y le lleve sangre al corazón por lo menos, pero tiene 2 efectos deleterios. Da apetito de sal y sed. Entonces la persona, la mamá, comienza a beber más agua, se pide una gaseosa de al litro, de 2 litros, qué sé yo, y además sala la comida porque tiene apetito de sal y le echa más sal a la comida. Y ustedes como sabios que son de la San Martín, cuando llegan les gritan a la mamá, la bolita salada, la comida, mamá, no es que la salada. El sistema renina-angiotensina ha influido en esto. Se nota la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Segundo ítem de la fisiopatología de esta insuficiencia. Normalmente entre 2 células, a ver, tendría que hacer una pizarra, pero si lo hago en la pizarra no tengo plumón, la delegada no tengo plumón. ¿Quién manda el enamorado? Tú, ¿no? El lindoncito. Lo malo que se explico acá. ¿Cómo hacen ustedes? Levantamos eso. ¿Ah? Levantamos eso. No, no levantes nada. No, sí, si no, no van a ver, chiquita linda, sí. Ven todo lo que hace un profesor para manejar su alumno, hasta miedo, le he dicho chiquita linda. Gracias, niña. Ya se vio. Este es el filtrado glomerular. Está bajando. Con nutrientes y con tóxicos. Todo está bajando acá. Algo bueno y algo malo. Cosas buenas y malas bajan por el filtrado. ¿Está bien? De estas cosas tienen que reabsorberse en ustedes las cosas buenas. Y el riñón tiene a su vez que botar cosas malas que vengan de la sangre. Reabsorción, secreción. Pero este riñón funciona por unas bombas que son oxígeno dependientes.
Está llegando bastante poco oxígeno. Poco, ¿no es cierto? No tienes gotas. Nada tienes. ¿Qué vas a sacar tu calzoncillo? ¿Me has llamado bolsillo? ¿Ah? No tienes papel. Como usted hace propaganda, calzoncillo, pues a borrar la pizarra. ¿En qué estamos aquí? Entonces decimos que no hay oxígeno por poco aporte de sangre, ¿de acuerdo? Entonces las bombas no funcionan. Si no funcionan, no permite que los transportadores de membrana, que agarran hasta el 80% de esto, funcionen, porque no hay gradientes. Entonces, mejor dicho, la mayor reabsorción es así, como esta flecha. Esto no ocurre. Como no están funcionando los receptores. Entonces, ¿por dónde se van los solutos? Por aquí. Y como por acá está pasando un vaso sanguíneo, suben al vaso y aumentan en la sangre. ¿Sencillo? ¿Sencillo? ¿Qué dice joven? Si hay dudas, díganme. ¿Podría repetir, por favor? Normalmente, la mayor cantidad de reabsorciones, el 80%, son a través de la membrana, con receptores ad hoc que hay. Pero estos receptores funcionan cuando este gradiente está formado, cuando acá hay, por ejemplo, poco sodio. Entonces, esto depende de que estas bombas, oxígeno dependiente, ATP, oxígeno dependiente, hayan funcionado. Si esto no ha funcionado, esto no funciona. Si esto no funciona, no se reabsorbe. Al no reabsorberse, el único camino que le queda es entre dos células. De ahí pasan a la sangre de frente. Ahora sí, tomo listo. No quede sentada, cuando yo te digo lo sube. No. Ven, sí, ven. Sí, ven. Colorado su pelo, mira. Ya sé lo que vas a hacer, niñita. Me vas a matar en un infarto. Agarra la banca y amárralo. Enamorado ni la ayuda, sola chica. Regresa entre dos células, pero regresa a la sangre. Eso explica el aumento de urea, creatinina, ácido úrico, que normalmente deben ser eliminadas con el flujo urinario. Y lo tercero, la luz de los túbulos está revestida de mucus. Se forma un proceso inflamatorio degenerativo y este mucus tapona la luz de los túbulos. Entonces ahora, aunque se filtre algo y esté bajando, no tiene qué camino por dónde seguir. Entonces eso hace de que la diuresis disminuya notablemente, porque se obstruye la luz tubular por procesos inflamatorios, se edematiza. Así como usted cuando le da una trompada a una persona se le hincha el ojo, igual la lesión renal hincha los túbulos y eso cierra la luz y por dónde va a pasar la orina. Pues. Eso explica que disminuye el volumen urinario. Normalmente ocurre una mezcla de las tres, a veces predomina uno, a veces predomina otro. O se inicia por uno de los tres fenómenos y el otro contagia a los otros. A ver, veamos un ejemplo. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, medicamentos nefrotóxicos. Uno de ellos son los aminoglucósidos, las gentamicinas. Esas producen una sustancia en el riñón y esa sustancia lo que va y hace esto. Produce vasoconstricción del aferente. Con esto se decae el sistema porque el tóxico que se ha formado a partir de la gentamicina vasoconstriye el aferente. Esto se cae en el aparato intragranular, aumenta más la vasoconstricción, se distribuye la sangre y comienza todo lo demás con un medicamento. Sería una causa renal en este caso, ¿no es cierto? En el caso de la hemorragia que pusimos con la delegada, como llega menos sangre, le va a llegar menos sangre a la corteza, pero siempre se mantiene un flujo de aumento en la médula para resolver agua. ¿De acuerdo? Ahora, esta menor cantidad de sangre, o sea, hipovolemia, lo dijo bien ese joven, ¿qué apellido tienes? Barrón. Con B. Sí. Barrón dijo de que había hipovolemia, o sea, poco volumen de sangre.
justamente en la que está sangrando, como pierde sangre, no se recupera ese volumen. Y el riñón se estimula y produce renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien. Acá hay unas etiologías para explicar transitoriamente con su historia clínica, para que vean que importan algunos datos, por ejemplo, la geografía, en qué sitio ocurre esto. No es igual que es una insuficiencia renal en Abancay que en Lima, no es igual, aún en la misma Lima. A veces un paciente demora para que el hospital lo admita o para llegar a un hospital 1 o 2 días, y ahí puede ser suficiente para que la insuficiencia se vuelva irreversible. Tenemos la estación del año. ¿Cuándo recibe más agua el riñón? ¿En invierno o en verano? En verano, entonces ¿qué sudas tú? ¿Orinas? En invierno, en verano se suda más, se pide más agua por el sudor. El riñón trabaja menos, recibe menos. La verdad toma agua, pero la suda toda, la bota por otras vías. En invierno se reciben más líquidos. Luego tienen el servicio por ejemplo, en el hospital, ¿qué servicio da más pacientes? ¿Cuál crees que es tu campeoncito? Tú, por favor. Sí. Ginecología, ¿no es cierto? Se equivocó como los alumnos de San Martín. La cirugía es la que da más pacientes. Ahora, él está pensando en sangrado, lo cual es no es un mal pensamiento, digamos, es un pensamiento chismoso, como piensa una enfermera, como piensa un periodista. No. Lo que lleva al paciente a insuficiencia renal, si bien es el sangrado, el paciente entra a operarse con un suero y después rápido le responden la sangre. Lo que entra es que lo abren y se deshidrata en gran forma a través del vapor que se evapora a las vísceras cuando estamos mojando los intestinos cuando operamos. El estrés, al estarse cortando a una persona, el hipotálamo reconoce esa lesión. Algo me están haciendo, el hipotálamo no ha estudiado medicina, no sabe que le están operando. Entonces le dice al simpático, compadre, trabaja, y el simpático hace vasoconstricción renal, pero no le llega sangre al riñón. Entonces el estrés, la deshidratación es lo que lleva a insuficiencia renal, no tanto el sangrado. Por eso que más llevan los pacientes de cirugía que los pacientes de ginecobstetricia. Tú bien tu raciocinio, pero un poquito no es cierto. El desarrollo sociocultural, con admiración. Esto, por ejemplo, yo lo puedo enseñar acá, enseñando en Perú, pero si esto lo estoy enseñando en Alemania, por ejemplo, no tendría razón de ser, porque el pueblo allá no es sacavueltero como el de acá. El sacavueltero de acá es el que se complica. Les pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo es tu nombre, delegada? Marta. Martita ya se casó con la porquería de esa. Ya han tenido bebés. Ya han tenido bebitos. Entonces Martita, como es peruana, es criollaza, ha llevado a su niñito al médico 2 o 3 veces, tu hijita tiene grande, 4 o 5 años, por la garganta. Y el médico le tocó su penicilina, su desinflamatorio, y su acatá, sus 100 soles de consulta, y ¡tum! Entonces la Marta, que es pendeja y ve, siempre me receta lo mismo. Ya no lo lleva al médico, repite la receta. Y cuando repite la receta, hasta un día le toca la infección a tu bebé por estreptococo beta hemolítico 24, que se produce anticuerpos que se van y se fijan al riñón y hace insuficiencia por una garganta. Por eso dice, el desarrollo sociocultural influye la aparición de estas insuficiencias renales. Eso no ocurre en los Estados Unidos, en Europa. Allá no te venden una mejoral, sino es con receta médica y de la fecha. La Marta, como es bandista, con la misma receta hace 3 años. Su hijo ya se va a casar y lo sigue atendiendo con la misma receta. ¿Te das cuenta? Es el peruano lo que hace, es el mismo forma a sus enfermos. Porque tú puedes yugular al estreptococo hemolítico, pero no puedes yugular el anticuerpo que forma él. Es el que daña al riñón. Y eso se consigue con la infección. Necesitaría un tratamiento especial para bloquear esos anticuerpos, cosa que no tiene Marta como conocimiento porque el pueblo no sabe esas cosas. El antibiótico la está curando, dice a mi hijito, y le da antibiótico y se cura de la garganta. Pero el riñón cejo. ¿Saben lo que es cejo? Es un nuevo verbo. Tu tejo, el cejo. El riñón cejo. Ya. No sé si me tenga miedo esta cosa. Ahí está. Acá hay ejemplos. Cuando hay ejemplos, yo les pregunto a ustedes algo. En el examen tiene que ser algo que ustedes tengan capacidad de entender. O sea, por decirles, pues no les puedo preguntar, por ejemplo,
Granulomatosis de Wegener. Y digan, ¿qué es eso? No puedo preguntar cosas raras, pero sí puedo preguntar cosas sencillas. Por ejemplo, acá dice fracaso renal agudo, o sea, la insuficiencia renal aguda, acá, tiene causa prerenal, renal y porrenal. En las prerenales es fácil que ustedes sepan, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué hace insuficiencia renal? Que dice la señorita que se agarra el pelito, tú, niña linda. ¿Por qué la insuficiencia del corazón? El corazón de los viejos. ¿Por qué va a ser insuficiencia renal? Te llevo de la mano. Si el corazón está enfermo, ¿trabaja más o menos? ¿Más? Menos. Esta va a su marido la va a sacar las mierdas. Si este enfermito trabaja menos, niña. Si trabaja menos, su gasto cardíaco es más o menos. El riñón recibe más o menos. Esta es la causa de insuficiencia. Y es el corazón el que está enfermo. Luego tienen ustedes en las renales, todo lo que termina en itis son inflamaciones. Nefritis, vasculitis, glomerulonefritis. Las inflamaciones pueden ser por una sustancia no biógena o puede ser por un microbio, como el caso este que les he hablado. Eso es bastante. Y las soluciones se entiende, pues si algo se opone a que el flujo de orina camine, tal vez es insuficiencia porque no hay por dónde salga la orina. Factores concausales, o sea, ayudan a que se origine la insuficiencia. Comenzamos una ronda con la fila de atrás, con esta línea, tú. ¿Por qué te escoges? Que tú tienes una espaldaza, el Superman este. Deberían cambiar ella adelante y tú atrás. ¿Cómo te llamas, niña? Marta. Madeline. La edad tañosa, ¿cómo puede llevar insuficiencia? ¿Ah? Malditos viejos. Puede ser. Dime, tú has visto a un viejo, ¿no? Su piel está como la de un joven, sus huesos están como de un joven, su riñón tampoco, el riñón también envejece. Les acabo de dar el dato ahorita, a partir de qué edad envejece el riñón. De ahí nomás tenemos un viejo de 80 años y ya tiene 40 menos de función renal. ¿De acuerdo? Entonces el añoso es más una condición más para la insuficiencia renal. Un añoso más un antiinflamatorio es insuficiencia renal. Si el riñón trabaja 40 menos y encima le cierra las arterias por el AINES, hace insuficiencia. Pues. Veamos un segundo ejemplo. Este facilito, pues. Tu caballero, la deshidratación. Al deshidratarse disminuye la bulimia y al disminuir la bulimia disminuye la presión hidrostática en el riñón y al disminuir la presión hidrostática no puede vencer la presión oncótica y no hay una adecuada filtración por lo regular. O sea, sabe así como yo le he enseñado paso a paso, pero quiere lucir su escupe de costado. Es cierto lo que he dicho, pero ya lo de la otra, ya está. Siempre tengo conocimientos lineales para que no se vaya, pero él, como tiene lo tiene bien sabidito, se habló de la presión oncótica, la presión, entonces te sale del contexto. Si hay menos líquido, se activa el renina-angiotensina y punto. El otro chico, ¿qué me dice? Ah, esta es una preciosura, un regalo para... ¿Qué apellido tienes? Aliaga. Miren, en la opinión del nefrólogo Aliaga Luna, nos va a decir cómo la diabetes es factor concausal. Te estoy hablando cuando sabe lo que es diabetes, pero da una idea más o menos. ¿Ves? Aumenta la glucosa en sangre y... El riñón está dulce para comer riñoncito. Claro, dice para comer riñón dulce. Sé que si tienes un fallo en el riñón, ¿por qué? siempre va a haber diabetes mellitus o una prediabetes. Si el riñón falla, una diabetes siempre va a haber. Fuma en su casa orégano, pero a las 6 de la mañana, y cuando viene a clase le queda un poquito el orégano. Te está confundido mucho, campeoncito. ¿La niña qué dice, el diabético? Por la alteración de los vasos. ¿Qué? Por la alteración de los vasos. ¿Alteración de los? Sí. El diabético siempre altera los vasos pequeños. Y el riñón es el órgano más vascularizado del cuerpo. Incluso tiene más arterias que el cerebro, que el hígado, que el pulmón. Pues si hay una enfermedad que ataca los vasos, tiene que atacar al riñón de todas maneras. La otra circunstancia de la diabetes, tu niña,
Por definición, esa enfermedad también ataca a los nervios, pero la inervación del riñón, que le sirve para autorregularse, los sistemas simpáticos sobre todo, no funciona. Pasamos, hiponatremia, es un regalo para la niña bufanda rosada. ¿Qué es la hiponatremia? ¿Cómo haría insuficiencia, chiquito? ¿Cómo ayudaría? Les enseñé a hacer la línea esa que está hablando este joven muy bien. ¿Ah? ¿Y por qué llega menos sangre cuando hay menos sodio? ¿Yo qué? A ver, te llevo de la manita. Lo saben, pero quieren ser ya médicos y hablarlo todo de golpe. No pueden todavía, su cabeza no está para eso, niñita. Si hay menos sodio, ¿hay más o menos agua? Menos agua. Si hay menos agua, ¿hay más o menos sangre? El riñón decide más o menos. Ahí está la insuficiencia. Esa relación tiene que hacerlo despacito, sin pensar en cosas raras. A la otra joven le ha tocado la última. Las infecciones. ¿Qué apellidas tú? ¿Qué apellidas? ¿Qué apellido tienes? Abra. ¿Qué? Abrego. Ariana, ¿qué dices? No sé, infección, puede que haya sido por obstrucción de vías urinarias. Una infección con obstrucción de las vías urinarias. O puede ser por quizás, como dijiste antes, ¿Qué? por quizás las bacterias cuantas que podía afectar también al riñón. Pero esa no ataca así al riñón, la que quiero ahora, cualquier infección porque haría peligrar el riñón. ¿Para ti es agradable estar con infección o no? No. Para el hipotálamo tuyo, cuando se da cuenta que estás con una infección, por ejemplo, urinaria, ¿es agradable o desagradable? Si es desagradable, ¿a quién activa? ¿El simpático o el parasimpático? Si el simpático se activa, ¿hace vasoconstricción o no del riñón? Si hay vasoconstricción, recibe más o menos sangre. Mira qué sencillo. Infección, estrés, simpático. Otra. Ahora nos vamos por acá, contigo joven. En la infección, ¿cómo está el metabolismo? ¿Aumenta o disminuye? En la San Martín de Porras, pero en la vida real, ¿cómo está en una infección el metabolismo? Aumenta notablemente. Al aumentar notablemente hay más catabolismo. Si hay más catabolismo, hay más sustancias deleterias, más urea, más todo lo que sea, catabolismo. Vamos ahora a otros ejemplos. En la vía hospitalaria interesa mucho distinguir entre la insuficiencia prerrenal, maldita sea el súper, esto me tiene por es nuevo para mí. Entre la prerrenal y la renal. Entonces, para diferenciarlas estas, porque a veces es difícil con la historia, el examen clínico casi no aporta nada de un riñón. O sea, tocando la barriguita, la espalda del paciente, no hacemos nada con el riñón para el diagnóstico. Entonces interesa tener algunos valores. La densidad, la cantidad de sodio, cuánto hay de urea en la orina y cuánto hay de urea en la sangre, cuánto hay de creatinina en la orina y en la sangre. Se llaman índices y dan un número. Esto es una tabla que no se aprende de memoria. Entonces yo veo que en las prerrenales, por ejemplo, la densidad urinaria cuando pongo el densímetro es más de 1020 en la prerrenal y es menos de 1010 en la renal. Vean el dato. O sea, solamente haciendo una densidad a esa orina, si es densidad más de 1020, digo es prerrenal. Si es menos de 1010, digo es renal. O puede ser dos índices. Para eso tengo que saber cuánto de urea hay en la orina, en el plasma, dividirlo y me da un número. Nuevamente, si es más de 10, por ejemplo, la relación urea, orina, plasma es mayor de 10 en la prerrenal y es menor de 10 en la renal. De estos índices, el que más empleamos en la práctica es la densidad, porque es facilísimo. Con un densímetro no cuesta nada. Usted calcula la densidad, lee la densidad, no la calcula. Si es más de 1020 es esto, y si es menos de 1010 es esto.
Acá está lo que le decía, ¿eh? Causas de que la urea aumente, despacito, primero les explico, después la copia, ¿no? Ustedes tienen en sus láminas, de sus copias, pues. Acá. La urea acá aumenta y no hay insuficiencia renal. Y viene acá al contrario, la urea disminuye y sí hay insuficiencia renal. Por eso decía, tiene que estar inexplicable la urea para que usted diga, es culpa del riñón. Pero por ejemplo, si usted ha comido muchas carnes, como puse el ejemplo, tiene hemorragia digestiva, tiene fiebre, tiene sepsis, usa corticoides, va a aumentar la urea y el riñón está sano. Y acá al contrario, una persona está con insuficiencia renal, pero tiene, porque es un alcohólico, tiene insuficiencia hepática. Si el hígado está mal, no sintetiza albúmina, no sintetiza proteínas, no se cataboliza proteínas. Si no hay urea, porque el riñón no trabaja, el riñón está enfermo y la urea no está alta. Cuando hay muchas calorías, en las dietas hipercalóricas, en las dietas con muchos lípidos, se inhibe la proteólisis. Y si no hay proteólisis, no hay ureogénesis. En estos casos, miren ustedes, va a estar disminuida la urea y sí hay insuficiencia renal. Acá otros casos es que la creatinina aumenta y no hay insuficiencia, o que la creatinina disminuya y sí hay insuficiencia. Miren ustedes. Delegada, acá dice que la creatinina va a aumentar y no hay insuficiencia, cuando hay deshidratación muy grave. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta? Cuando hay deshidratación muy grave, ¿por qué aumenta? ¿Por qué aumenta la sal de la sopa de tu mamá cuando la hierve en la noche otra vez? ¿Pues le pone más sal? No, porque pierde agua Por eso. por la evaporación. En la deshidratación, cuando pierde el vapor, se concentra la esta y aumenta por concentración, no porque esté aumentada. Ahí tienes un caso en que aumenta y no hay insuficiencia renal. Y son frecuentes las deshidrataciones, jóvenes, en estos pacientes. Como hay 4 posibilidades, mucha urea o mucha creatinina, poca urea o poca creatinina, con o sin insuficiencia, es pregunta fija para alguna de las filas. Como yo pongo exámenes A, B, C, D, hay para las 4 filas. Como no saben cuál le va a tocar a ustedes, estudian las 4 posibilidades. Pues. Menos para la delegada. Tú a ti te va a tocar fila A, niñita. Usted no sabe cuál de las 4 vamos a poner a la fila A. El sedimento en orina es un examen de lo más sencillo. Noten que el de sangre en toda la clínica no es tan importante como el sedimento de orina en el paciente renal. El sedimento en orina da muchos informes, sea por el tipo de glóbulo rojo. Este me tiene muy mal la mía. Acá está. Este de acá. Que debería ser al revés. El que cambia, ilumina, debe ser abajo, y el que cambia debe ser arriba. Porque el que más emplea es el que ilumina, pues este. Y como mi dedo gordo y bien gordo, agarro los dos, pues. A ver, el sedimento, miren, por los glóbulos rojos, por los leucocitos, por las células epiteliales, por los cristales o por otros hallazgos, nos va a orientar dónde está el daño en el riñón. Como ustedes son unos trodes porque hicieron fisiología y saben los valores del sedimento en orina, una ronda más para que se, ¿cómo se llama? Se luzcan conmigo. A ver, rapidito. ¿Cuántas? Tú. ¿Cuál es el valor normal de los glóbulos rojos en sedimento urinario? ¿Hasta cuántos glóbulos puedes haber en un sedimento? Tú. Hasta 2 glóbulos en la orina de mujer y hasta 1 en la orina de un hombre. Y hasta 1,5 en Beto Ortiz. Pero tienen que saber eso, señorita, bromas aparte. Ya cuando hay, fíjate, ¿qué apellidas tú, campeoncito? ¿Tú? ¿Qué apellidas? Ambrosio. Ambrosio. Basta que veas tú que hay más de 2 en una mujercita o más de 1 en el hombre, y tú dices rápidamente, en esta vía renal hay una lesión que está sangrando. Si no, no aumenta. No hay otra causa de aumento de sangre en la orina, una lesión. Luego tienes los leucocitos. Tú, jovencito, ¿qué dicen los leucocitos? ¿Cuál es el valor normal?
¿Alguien sabe los valores de leucocitos? Estas 3. San Martín, ¿otro? 5. 13, ya es la... 3. 13. 3. 3. No. Cero. ¿Qué dice el Grindón? Sí, hasta 5 por campo. Y cuando hay más de 5, ¿qué piensa el médico? En este paciente, ¿hay inflamación o hay infección? Una de las dos cosas tiene que ver. Entonces, mira, una sola célula en el sedimento de orina te dice si en ese riñón hay inflamaciones o infecciones. Luego tiene las células epiteliales, ahí dice, las epiteliales. ¿Cuánto es lo normal de células epiteliales? El galán de la delegada. ¿Qué apellida? ¿Qué apellidas? Aquino. ¿Tu nombre? Diego. Diego ama a Marta. Está bonito. ¿Qué dice Diego? ¿Cuántos son los leucocitos? Luces delegada. ¿Ah? No, las células epiteliales cambian, pero me he equivocado. ¿Su compañero de al lado? ¿Epiteliales? CD3. La misma otra vez. Mira, no lo he dicho y ustedes han reído, o sea que son bien malcriaditos, ustedes ahí lisitos son. Tu niñita linda, ¿qué dices? Las células epiteliales. Yo esto le he dicho niña linda, no quiere decir. ¿Y el galán de al lado? No lo saben, joder. También es hasta 5 por campo. Pero, ahí viene un pero, por lo gusto no lo fastidie. ¿Qué indica cuando está aumentado el leucocito? La diagnóstico de enfermedad. Indica 4 cosas. Puede haber inflamación, puede haber infección, puede haber toxicidad. Trabajar con tóxicos, metales pesados que afectan mucho al riñón, el plomo, por ejemplo. O puede haber degeneración. Cuando la persona tiene ciertos años de edad, comienzan a degenerarse los tejidos y el riñón también se degenera y aumenta el número de células. O sea, solamente con epiteliales puedes saber si hay infección, inflamación, degeneración o toxicidad. Miren si no es una belleza el sedimento y cuesta 5 soles. Para no pedir tomografía, pues que vale un cerro de plata. Primero su sedimento en bolilla. Luego tienen ustedes los cristales que proceden del metabolismo de la persona. ¿De qué dependen los cristales del joven BOP? No, BUP. ¿Qué es? No. ¿Qué son los cristales? Ya. ¿De qué dependen los cristales, caballero? No, esa respuesta no está bien. Yo prefiero que se equivoquen, que es la función de ustedes en la universidad, aprender y equivocarse. Pero decir no sé, no es muy... Me parece tonto decir no sé en la universidad cuando te pueden enseñar lo que es, pues. Como que le quitas viada al profesor, no sabe, este no sabe. No, pues. Mejor un error y no corrige. Ya les he enseñado, acaba de enseñarse el otro año un profesor, un cardiólogo, Tomás Gardevis, mi hijo. Cuando era chiquitito, con su pañal todo potoncito, me decía, pa, yo estaba fumando, ven, me decía, se paraba y pum, se caía, se paraba y pum. Hasta que uno de esos días se paró y vino caminando, a ver, chiquitito, de 9, 10 meses. O sea, cuando yo le preguntaba, él respondía, no me decía, no sé, como estoy ocioso, no sé. Si no sabes, estaría cojo, amigo, jódete, pues diría yo. Respondan, estudiantes, cuando les preguntan, la universidad es para aprender, estamos en familia. O yo voy a salir a la calle y decir, tal alumno es una beta, tal alumno no me contestó, yo no salgo a hacer eso. Además, estoy a tener mis colegas en el futuro. Imagínate que yo entre al hospital en una camilla, y abre el ojo y te ve a ti. ¿Qué me queda? ¿Me persino? ¿Salgo con ellos? Traten de aprender preguntando, jóvenes. Decir no sé no es ser honrados, es ser tontos en la universidad. Ese es mi consejo sano de profesora. Entonces estamos acá viendo los cristales y pregunto a todo el salón, ¿alguien tiene idea qué importancia tiene, cómo se forman, por qué son? Depende de la alimentación de la persona, ¿no es cierto? Pero además de la alimentación, miren lo que yo aprendí en mis tiempos, cuando era
estudiantes como ustedes y ahora. Por ejemplo, si habían cristales, exceso de cristales de calcio, podían formar cálculo de calcio, me obligaba en ese tiempo, profesor, usted, alumno, no receta calcio hasta que no pasen una cantidad de años. Y yo dejamos a los niñitos sin tomar calcio para que no se formen cálculos. Pero ahora se sabe algo nuevo que estoy preguntando. Los cristales que sirven para formar después cálculos porque precipitan, ¿de qué depende su formación? Otro ejemplo. El azúcar son cristales. Cuando los ponen en agua y mueve la cuchara, se deshacen. Los cristales se forman en moléculas. ¿Qué los ha deshecho? La cuchara, el movimiento. Lo contrario, ¿qué cosa forma el cálculo en el riñón? El movimiento, para el movimiento. El estilo de vida. ¿Ah? El estilo de vida. Más o menos. Algo más científico. Algo que utiliza para ir al baño. Este bacalato que va al baño. ¿Qué emplean para ir al baño, jóvenes? El pH, pues. Y el pH de la persona es el que permite los cálculos. Te lo explico ahora bonito científicamente. Si tienes tú cristales de calcio, tu pH es ácido. Entonces yo como profesional de la vida real digo, el pH ácido favorece que se forme este cálculo. Entonces le alcalinizo la dieta y la persona puede comer calcio y crecer sana. Y no va a ser un calculoso. Otro cálculo, por ejemplo, son fosfatos de amonio. Eso es un pH alcalino. Entonces si tiene esos cálculos, yo le formo un pH en la dieta ácido más bien. O sea, el médico lo que hace le da la contra al pH de la orina para que no se forme ese cristal o ese cálculo. Miren, si no es importante saber esto que les estoy enseñando. ¿Sí ya no? Doctor, disculpe. Vamos más rápido, sí. ¿Puede repetir la parte de fosfato de calcio que dijo? Bueno, yo le he puesto dos ejemplos. Uno de los cálculos frecuentes son los de oxalato de calcio, hasta 50-70% de los cálculos son eso. Los otros son los fosfatos de amonio. Pero el fosfato de amonio se forma, lógicamente, con fosfato que viene de las carnes, con amonio que viene de las proteínas, pero en pH alcalino. Si no hay pH alcalino, aunque tenga fosfato de amonio, no precipitan, no se forma el cálculo. Esa es la importancia de cambiar la dieta cambiando el pH. Ahí cambiaremos un pH así. Ah, ácido le das ahí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la frisa de tu suegra, se la coma a tu suegra que es ácida la vieja, entonces no se forma el cálculo de fosfato de amonio. Doctor, disculpe, las células epiteliales, ¿en qué casos se encuentran aumentadas? Justo iba a mencionar, creo que... Cuando hay inflamación, epiteliales. epitelial, cuando hay inflamación, infección, degeneración, o sea, con los años, la edad, y la toxicidad, trabajos con metales pesados sobre todo, gasolineras, fábrica de pintura, fábrica de vidrio, minas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos cristales por campo se pueden ver? No, los cristales se informan como abundantes o ausencia. No tienen un número, ellos sí no tienen número, campeón. Pero el cristal lo que tiene que hacer, porque según ustedes han dicho, debe coincidir con la dieta. Por ejemplo, si tengo cristales de fosfatos, está comiendo carne esta persona, ¿no es cierto? Yo le pregunto, ¿está usted comiendo muchas carnes? Y la persona me dice, sí, bueno, va a dejar de comer 3 días y va a repetir el examen. Como ya no hay alimentos con fosfatos, van a bajar los cristales de fosfato. Pero ¿qué pasa si la persona me dice, no, doctor, yo soy vegetariana, soy vegana? Yo pienso rápido con mi cerebro de médico, entonces ¿de dónde, una lisura, salen estas proteínas? Si no están comiendo proteínas. Está haciendo una enfermedad que tiene autoproteólisis, hipertiroidismo, cánceres, etc. El raciocinio sirve para eso, pues. Si la dieta no justifica el cálculo, tiene que ser algo que lo justifique, porque no va a venir del aire, por delivery no vienen los cálculos. ¿Se entiende la idea? Entonces ustedes averiguan qué come, si coincide con la dieta. Si lo quieren cambiar, cambian la dieta, y si no, averiguan si coincide o no con la dieta. ¿Alguna duda más? Ya no duden porque estamos parando la clase mucho. Acá lo mismo los índices, miren ustedes. No es un rayo que para mí este índice es el más sencillo, pero no es el más exacto. Este de acá, la densidad urinaria. Miren, cuando es prerenal, mayor de 1020, cuando es de causa renal, menor de 1005. Son diferentes las densidades y uno puede pensar si la causa está antes o en el riñón. Luego tenemos el hipercatabolismo.
el hipercatabolismo, usted modifica la urea, la creatinina y algunos iones, por lo que les he explicado, cuando la insuficiencia no es con aumento de catabolismo da estos valores, y cuando hay aumento de catabolismo da estos valores. Y en la urea, por ejemplo, cuando no es catabólica la enfermedad da menos de 50 miligramos, o sea, aumenta de 40 a 50 poquito. Pero cuando es hipercatabólica la enfermedad aumenta más de 50. Ejemplo de hipercatabolismo, asterisco, pregunta del examen, explicada acá. Ejemplo de hipercatabolismo, la sepsis, los traumatismos, las quemaduras, las infecciones, las desnutriciones graves, etc. Son frecuentes, factores que van a aumentar: urea, creatinina, potasio, bicarbonatos, todo lo aumenta el hipercatabolismo, todos los factores. Etapas clínicas. Las etapas clínicas son básicamente 3 o 4, pero ya. Uno, la etapa oligoanúrica, que ya dijimos no es constante, porque pueden haber casos en que pasa muy rápido. Luego de la etapa oligoanúrica, que el paciente orina poco o nada, o casi nada. Una etapa de poliuria precoz. O sea, el paciente, la enfermera dice: doctor, que el paciente ha tomado 1 litro ayer, está orinando 1,5 litros, 2 litros. Está con una poliuria precoz. Luego viene una poliuria tardía, o sea, pasan los días y sigue orinando más de lo que está bebiendo. Acá, una poliuria tardía. ¿Cómo sabe usted que es precoz o que es tardía? Cuando la poliuria es precoz, todos los días la densidad es la misma, por ejemplo, 1015, 1015, 1015, todos los días. Está orinando 3, 1, 2 litros y medio, pero la densidad no cambia. En cambio, cuando la poliuria es tardía, la densidad cambia de acuerdo a lo que la persona está comiendo. Puede aumentar o disminuir, la densidad está ok con decímetro. Cuando hace la tardía, ahí pasa a la recuperación. Entonces las fases son, repitiendo, la etapa oligoanúrica, que es la que recibimos al paciente la primera semana. Luego viene la etapa de poliuria precoz, orina mucho con densidades constantes, eso se llama isostenuria. Todos los días la misma densidad, isostenuria. Mire, se come comidas hipermolares, tiene 1015. Come comidas hipomolares, tiene 1000. O sea, la densidad no varía. Normalmente la densidad varía de acuerdo a lo que comemos. Ahí habría isostenuria con poliuria precoz. Todavía está enfermo este riñón, porque ni siquiera puede concentrar. En cambio, pasan los días y sigue orinando bastante, pero ya la densidad sube y baja. Ya el riñón está concentrando o no está concentrando, ya está para mejorar. Serían las 4 etapas clínicas: oligoanúrica, poliuria y la recuperatoria. El síndrome urémico, acá solamente para subrayarles, cualquier pregunta sería ociosa. Miren ustedes las formas de molestia que da el síndrome urémico. Esto con un recuerdo, rápidamente les voy a mejorar la idea. Había un clínico de San Marcos, es una eminencia el doctor, pero nunca salió del Perú, nunca salió del Perú. Pero hasta los libros que van a comprar ustedes de clínica, Ceci, Harrison, lo citan a este doctor. O será reconocido fuera del país. Este doctor hacía su clase de clínica en un anfiteatro en San Marcos con un solo paciente. Se lo traían en silla de ruedas la enfermera y lo paraba ahí el paciente. Y él enseñaba a sus alumnos. ¿Tu enamorada? Es enamorada y tiene vergüenza. Mi mamá, llámala por teléfono que se siga bañando con el otro y que no está preocupada. Que no se vaya a resfriar nomás en el baño. Que no recoge el jabón por si acaso. Ponte el teléfono, ¿cómo hace que tu enamorada te llame escandalosamente? Entonces le decía que este profesor hacía su clase con un solo alumno, clase de clínica. Él era el jefe de clínica, este profesor. Con un solo paciente renal. Se basa en esto que les he enseñado. Si el riñón ataca a todas las células del cuerpo, ese paciente tenía todo. Miren lo que presentaba un paciente. Presenta hipervolemias, hiperpresión alta, insuficiencia cardíaca, retención de nitrogenados, potasio alto, hidrógeno alto, arritmias, infecciones, temblor de manos, convulsiones, hemorragias, palidez, anemia,
lengua blanca, mal aliento, náuseas, vómitos, diarrea, dolor, todo. Eso no lo pueden olvidar ustedes. El riñón afecta a todo el cuerpo, es la enfermedad más trascendente en nosotros los humanos. Entonces esta lámina solamente es de recordarles que el riñón. Yo podría hacer una pregunta, ¿no? Con todo derecho. De los siguientes síntomas, ¿cuáles puede producir un riñón? Y le pongo por los síntomas que me dan a mí la gana, que ustedes nunca han escuchado, tienen que marcar la respuesta a todos. Porque estoy enseñando que el riñón produce todo, entonces ¿para qué van a saber todo? Simplemente responden todos. Pero hay algunos que se ponen, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Porque los intelectuales, siempre los intelectuales. No, la medicina es sencilla, siempre que acepten algunos parámetros. Esta lámina no es. Tampoco. Acá sí. ¿Qué fármacos, qué infecciones frecuentemente van a llevar a la infección? Interesa porque ustedes son gente nueva en medicina, que sepan que muchos antibióticos de uso frecuente, ¿ves? Pueden determinar insuficiencias renales. Destacan las penicilinas, que son tan frecuentes. La rifampicina tiene medicamento para tuberculosos. Entonces ahora cuando vayan al hospital y vean un paciente tuberculoso con insuficiencia, ¿se acuerdan? Debe ser rifampicina. Así de sencilla la asociación. ¿Seguimos? ¿Esos jóvenes conversan? Ustedes dos están conversando. ¿Y tú le hablas al oído que eres su pareja? ¿Por qué te habla al oído? No está hablando. Ah, como la gila no te hace caso, estás viendo así la vida. O sea, este es ambidiestro, patea con las dos. Mira la cara del otro hipócrita. Yo te he visto, le estaba besando la oreja a él. Entonces le decía que muchos antibióticos de uso frecuente, jóvenes, pueden llevar a insuficiencia renal. Les hablé como el microbio de la garganta puede llevar a insuficiencia renal por una reacción anticuerpo. Pero miren, la misma penicilina puede ser tóxica al riñón. La explicación es muy sencilla. ¿Cuántas veces la sangre pasa por el riñón? Tú. ¿Cuántas veces la sangre pasa por el riñón al día? Una vez, 2 veces, 3 veces, más veces. No sabes, tú. Vale, esa respuesta es inteligentísima. Doctora, ¿cuántas pastillas tomo? Tome varias. ¿Cómo se responde una respuesta tan genérica? Parece humana responder así. Infecciones, ya ven ustedes que los microbios más sencillos pueden dar insuficiencia renal. No es el microbio como están pensando que se va al riñón a colonizarlo, a vivir ahí, no. No son los antígenos que se forman en la sangre que tienen receptores en la membrana basal del glomérulo. Y ahí se hace la insuficiencia porque ya no tiene por dónde pasar el filtrado glomerular. Y miren el microbio sencillo, el estafilo, los cocos, estreptococos, ¿ven? Entonces ya ustedes entienden por qué un niñito que le ven la piel toda manchadita, llena de granitos, que le ha cicatrizado, lo llevan a hacer insuficiencia renal. Son estos microbios que por sangre envían sus anticuerpos y produce una reacción antígeno-anticuerpo en el riñón. Esa es la explicación. Y como la madre no tiene cultura y no tiene plata, no lo lleva al médico y por lo tanto la enfermedad sigue avanzando. Cuando llega que su hijo está hinchadito, que no puede caminar bien, lo examinamos y ya está con insuficiencia renal. ¿Qué ha causado la insuficiencia? Microbio sencillo, miren ustedes. De acá no voy a son cosas más raras. ¿O conoces el delegado del sarcoide de Besnerbeck? ¿Sarcoidosis? ¿De Besnerbeck? Yo tampoco. Vamos igual. Otra vez. Ahora está bien. Origen por servicios. Noten que lo que más aporta a estos pacientes es la cirugía. Miren, obstetricia en tercer lugar. No es como pensó por ahí un joven que dijo obstetricia, paciente. O sea, nos hace pensar si la mujer sangra. Ahí les voy a regalar un dato, porque son regalos. La cátedra no me obliga a dar algunas ideas. ¿Y cuántas veces pasa la sangre por el riñón? Ajá. Vamos a hacerlo así. La persona tiene normalmente 5 litros de sangre, ¿de acuerdo? Y el riñón filtra 180 litros al día.
66 veces pasa la sangre por el riñón. Entonces, si hay una sustancia con carácter tóxico y pasa 66 veces por el riñón, en una de esas se queda y produce una reacción antígeno-anticuerpo, que es lo que hacen los antibióticos generalmente. Bien, estamos acá, satisfecha niña, ¿no? Más o menos. Ahora me dice, hay un libro que dice 67. Una vuelta más, una menos, depende del pulso de la persona, ¿no? Porque todos no tienen el pulso a la misma velocidad, se saca con promedios. Y en promedio pasa unas 60 veces al día, pasa toda la sangre, se filtra. Por eso que la diálisis es filtrar el plasma de la sangre. No filtramos los líquidos de los otros tejidos, sino de la sangre nada más. Decía, miren, lo de obstetricia acá viene el regalo. El joven dijo con cierto criterio, no criterio sano, pero que más llevaba pacientes de insuficiencia era la obstetricia por los partos, pensando que hay sangre en el parto. ¿Quién hizo la pregunta? Tú, te doy una explicación. La mujer embarazada, vamos a poner a tu compañerita, mira, delgadita ella, el guindoncito. Ella tiene menos de 4 litros de sangre, pero cuando se embarace va a tener 6 o 7 litros. O sea, el cuerpo en el embarazo genera 2 o 3 litros más de sangre, hay una hipervolemia. Incluso aumentan los glóbulos rojos. Entonces, cuando ella sangra en el parto, medio litro, 800, le sobra sangre. ¿Qué va a hacer? Pues insuficiencia renal. La sangre no le falta, le está sobrando, más bien ella está recién, va a bajar la presión, va a bajar la frecuencia cardíaca porque está botando un exceso de líquidos. Después ya comienza a orinar más y bota todos los líquidos que retiene el cuerpo, que son 1 o 2 litros más. Se retienen hasta 11 litros en un embarazo, miren ustedes. Entonces no hay ese raciocinio que tiene, no está completo el raciocinio. Entonces no se olviden que cirugía es la que más lleva, ya le dije por los factores, estrés, sistema simpático, sistema renina-angiotensina y los sangrados también pueden ser una causa. Doctor, Sí. ¿podría repetir lo de la obstetricia? No lo entendí muy bien, la verdad. ¿Qué cambió? Lo de la explicación de la insuficiencia renal en obstetricia. No, al contrario. No, Está ya protegida porque tiene más sangre, viejito. Tu compañero pensó con criterio. Si la mujer del parto sangra, esa sangre que pierde va a ser hipovolemia y va a llegar menos sangre al riñón. Pero lo que no toma en cuenta es que esa mujer es como una mujer millonaria, cuando le roba una cartera no se vuelve pobre, porque tiene más plata. Igual la mujer embarazada tiene más sangre. Y ese poquito que pierde en el parto no la hace hipovolémica para que se afecte el riñón. Al contrario, está protegida. Por eso que ves ahí, bueno, en el anterior. Tratamiento, estamos terminando la esta hora. ¿Les parece si descansamos 10 minutos? ¿Quién dijo sí? El Quindón. Esta se cayó una mazamorra, ¿no? Descansamos 5 minutos, señorita, ¿ya? 5 nada más, delegada, 5.